Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. En el vídeo de hoy, y a petición de un suscriptor, os voy a contar cómo se porta esta guitarra y qué impresiones me he llevado durante todos los años que la he tenido, que son un montón, ¿eh? Que esta guitarra probablemente los 20 años los tiene. Me la compró mi padre cuando teníamos un grupo de folk argentino del que os he hablado en alguna ocasión en el canal, y desde entonces ha estado conmigo. La verdad es que es la única guitarra española que he mantenido, porque tengo más, pero no las utilizo. Esta es la única que sigo utilizando en el día a día. Me resulta cómoda por el hecho de ser electrificada. No es la única electrificada que hemos tenido, pero sí que es la que más uso, porque el previo que lleva es el que más me gusta y el que más versatilidad le da. Os voy a dejar unos fragmentillos de otro vídeo que grabé hace un montón de tiempo, de los primeros vídeos que grabé en el canal, en el que os explico las especificaciones técnicas que tiene la propia guitarra, independientemente de su sonido. En ese vídeo el sonido era nefasto, tampoco podía demostrar muy bien cómo sonaba esta guitarra. Vamos a ver si en el vídeo de hoy le hacemos un poquito más de justicia. Es una Manuel Rodríguez e Hijos, que son de fabricación prácticamente artesanal y son una maravilla de guitarras. Esta se viene vendiendo, para que os hagáis a la idea, por unos $1.300 más o menos, una cosa así. Esta tapa está fabricada en madera de cedro canadiense. Los aros y el fondo son de palo santo indio laminado de doble cara, muy estético. Bastante más clarita que la madera de caoba. Sin embargo, en sonoridad también es así muy, ¿cómo os diría? Un sonido muy oscuro, con unos medios graves muy resaltados. Podéis ver el mástil y notáis que la madera no tiene nada que ver con la madera con la que está acabado el cuerpo. El mástil es de cedro de Honduras y el diapasón es de madera de ébano. Fijaros, la madera de ébano es prácticamente de color negro. La madera del puente es de palo santo de Madagascar. Y si veis esa piececita blanca finita, la de la parte superior, está hecha de hueso. Y la cejilla, que es la piececita blanca que separa el clavijero del mástil, es también de hueso. Si lo vemos de cerca, en esta pieza se nota muchísimo más que es de hueso. En la guitarra española, tradicionalmente, no tienes ningún tipo de marca. La gente se suele poner pegatinas y tal. Pero bueno, en esta guitarra en particular hay una trampita. Fijaros, ¿veis en el lateral? En el traste 3 nos encontramos un puntito, traste 5 otro, traste 7, traste 9, traste 12. Fijaos, el traste 12 tiene 2 puntitos, no sé si se aprecia bien. Este previo de la marca Fishman me permite ecualizar el sonido y lo que tiene son un micrófono en el interior de la caja de resonancia y un piezoeléctrico en el puente. La guitarra es de cuerpo estrecho, lo que la hace súper cómoda para tocar con ella, incluso para tocar con ella de pie, aunque yo nunca lo hago, francamente. Siempre ha sido la guitarra que he utilizado para ejecutar piezas clásicas, para tocar folk argentino, que era lo que tocaba con mis padres cuando estábamos juntos en el grupo que se llamaba Trío Orígenes. Cuando yo me compré esta guitarra, la acción estaba demasiado alta. Esta guitarra es una guitarra que ronda los 1.000 euros, ¿vale? O sea que dentro de lo que son las guitarras españolas, no es de las caras, pero tampoco es de las baratas. Está en una gama ya tirando hacia profesional, ¿vale? Es cierto que las guitarras buenas de verdad tienen un precio que nada tiene que ver, pero bueno, eso en el mundo de las eléctricas un poco también pasa igual. Es una guitarra decente, vamos a decirlo así, y se porta bastante bien, aunque tiene sus peros, ¿eh? La acción de la guitarra ahora está bastante bien, pero en su momento estaba muy alta, y no es porque se hubiera combado con el tiempo ni nada, que probablemente un poquito durante todos estos años sí que se haya combado, aunque siempre he sido de utilizar tensiones medias, nunca he usado cuerdas muy tensas, así que no debería haber sufrido demasiado, pero aún así algo se habrá curvado. El tema estaba en que la acción de esta guitarra desde que la compré era bastante alta. En un principio, para el propósito que tenía esta guitarra, que era pues lo que acabáis de ver en la intro, acordes abiertos, normalmente no pasabas del 9º traste, entonces me servía. Pero con los años ha llegado un momento en el que me cansé, por así decirlo, y Carlos Montoro, el que ya conocéis del canal, tiene un canal muy guapo de luthiería, es un máquina. Os dejo aquí una tarjetita para que le echéis un vistazo. Lo que hizo fue literalmente limarme el puente en un trabajo
cojonudo, que no se nota para nada, ¿vale? Para poder poner el hueso mucho más bajo. El propio puente, la madera del propio puente era demasiado alto y entonces era imposible trabajar la acción de la guitarra solo con el hueso. Era necesario rebajar también la madera del propio puente y así lo hizo. No se nota porque es un trabajo muy fino, pero sí que es cierto que podéis ver una cierta curvatura. Lo normal es que el puente, la madera del puente esté un poquito más alta, más igualada a lo que sería la parte trasera, que es donde atamos las cuerdas. Y sin embargo esto está bastante más abajo. Es una guitarra bastante rica en agudos, tiene un sonido bastante bonito y es muy importante para mí que tenga agudos porque no tengo uñas. Yo me muerdo las uñas muchísimo. Pero vamos, cuando estudiaba guitarra clásica, porque yo estuve estudiando guitarra clásica hace un montón de años, también me mordía las uñas, no os voy a engañar. Es más, mi profesor de guitarra también se mordía las uñas. Los primeros que tuve no, pero el último que tuve sí. Mi profesor de guitarra clásica se mordía también las uñas. Y aún así le sacaba un buen sonido a la guitarra. Sin uñas es complicado sacarle un sonido agradable a una guitarra española. Suena como muy opaca. Pero gracias a Dios, al esta guitarra ser electrificada y poder pasarla por el ampli, podemos ecualizar tanto en el ampli como en el propio piezo que lleva. Lleva un piezo activo, ¿vale? El piezo lleva una pila. En este caso es súper fácil reemplazarla. Ya visteis un vídeo que os enseñé de una guitarra electroacústica Sigul que por desgracia cambiar la pila era un poco odisea y eso es un hándicap bastante importante que le encontré a esa guitarra. Os dejo la tarjetita aquí también por si queréis echarle un vistazo. En este caso la pila, como veis, se saca súper fácil del piezo, ¿vale? Para poder sustituirla. Tiene varios controles, lo que le hacen bastante versátil, aunque sí que os voy a decir una cosa. Esta guitarra lleva dos pastillas, entre comillas, ¿vale? Lleva un micrófono en el medio de la caja de resonancia y otro micrófono piezoeléctrico debajo del hueso. Ese es el que utilizo yo, ¿vale? Yo cuando estoy tocando estoy todo el rato en el piezoeléctrico. Si yo quisiera más cuerpo en la guitarra tendría que utilizar parte del micrófono. Pero tengo un problema con ese, porque mira, tenemos este control aquí que pone pickup y mic. Si me voy de pickup a mic, al tocar, es cierto que tiene mucho más cuerpo, incluso demasiado para mi gusto. Pero ese es el gran problema, acopla una barbaridad. Tienes que estar muy lejos del amplificador para que no acople. Entonces, como normalmente no se daba el caso de que yo estuviera tan lejos del amplificador como para que no acoplara, pues al final me he acostumbrado a utilizar solo el propio piezo. Aún así, suena lo suficientemente como a mí me gusta. Es más, luego tienes ecualizador, ¿vale? Tienes tanto bass como treble para poder jugar. Puedo meterle más graves. Mira, por ejemplo aquí ha ganado bastante. Voy a bajarle un poquito. Y puedo meterle más agudos si quiero, ¿vale? Voy a probar. Primero bajo todos los graves y subo todos los agudos. Vale, y ahora hago la inversa. Y ahora voy a ponerlos los dos a la mitad. Yo creo que con un poquito más de grave suena bastante bien, ¿no? Un control que se llama Blend, ¿vale? Que es como si él en sí mismo, si me lo llevo un extremo al otro, es grave o agudo, ¿vale? ¿Veis? En cuanto que intento salirme de la pastilla de pickup, como tengo el amplificador demasiado cerca,
la guitarra se vuelve loca. Luego tenemos 3 controles: el notch, el frequency y el volume. Y el volumen actúa mucho. Los otros dos, francamente, teniendo el ecualizador gráfico, yo casi no los uso y los suelo poner al medio, ¿vale? Y tenemos un control también que nos permite cambiar de fase. Y en lo que al previo se refiere, poco más que deciros que cuando la pila está a punto de gastarse se enciende un pilotito rojo, cosa que es muy práctica. Ese pilotito rojo, digamos, se enciende con más o menos intensidad según la pila está más o menos agotada. Nos viene bastante bien porque en el momento en el que la pila empieza a fallar, este pilotito rojo empieza a lucir y entonces sabemos que tenemos que cambiarla y que no nos va a aguantar una actuación. Cuando la pila del piezoeléctrico está gastada, está casi gastada, la guitarra suena horrible, con distorsión terrible. Y cuando está gastada del todo, obviamente la guitarra no suena nada más que por su caja de resonancia. No la voy a probar ahora desenchufada, pero desenchufada tiene un sonido muy bonito también, ¿eh? Y yo estoy tremendamente contento con ella y durante todos estos años no he necesitado sustituirla ni nada por el estilo. Es más, cierto es que yo no hago mucho uso de la guitarra clásica, no os voy a engañar. Yo soy más de rock and rolleo, como dice la camiseta. Pero bueno, uno tiene un pasado y hay cosas que no se olvidan. Y me sigue gustando mucho, tanto el folk que tocaba con mis padres como la clásica que estudiaba en su momento. Ahora mismo le he aplicado un poquito de puerta de ruidos porque el amplificador este es muy ruidoso, así que no se engañe que esta guitarra tiene bastante resonancia. Lo que pasa es que la tengo un poquito cortada para que no suene demasiado mal en el vídeo, porque es que el ampli que utilizo, fíjate que la guitarra está bastante bien, pero el ampli no tanto. Vamos a dejarlo así. Está muy bien construida, estéticamente es muy bonita, el tema de que sea estrechita está genial, francamente. Las clavijas durante todos estos años se han portado muy bien. Es cierto que la guitarra la he cuidado bastante, entonces tampoco ha requerido un mantenimiento espectacular, salvo lo de que tuve que bajarle la acción, es lo único para lo que esta guitarra ha visitado luthier. Por lo demás, nunca me ha dado ningún problema, me gusta mucho cómo suena. Para los que nos mordemos las uñas, las guitarras de este tipo son interesantes. A pesar de que tengo varias españolas, la única que se ha venido a esta casa conmigo y no se ha quedado en casa de mis padres es esta. Y poco más que deciros. Es una buena compra. Manuel Rodríguez sigue vendiendo este modelo de guitarra, lo que pasa es que ahora lo vende también electrificada, con un piezo mejor y con la caja de resonancia tapada con el logotipo de Manuel Rodríguez. La verdad que estéticamente queda muy chula y la guitarra tiene los mismos materiales, así que sospecho que suena igual de bien, o por lo menos parecido, y que si alguno estáis pensando en compraros una guitarra de estas, esto ya empieza a ser una gama interesante. Cierto es que empiezan a costar un poquito más de dinero, pero también es cierto que lo valen y que se nota la diferencia. De verdad que se nota la diferencia. Pues aquí lo tenéis, Manuel Rodríguez, Cutaway B. Ale, sed buenos.